Caso clínico 4. Decisiones inadecuadas. Lactante de 1 año de edad previamente sana, con decaimiento y fiebre hasta 40 grados centígrados en las últimas 24 horas, semiología y radiología de condensación pulmonar en base izquierda, inicia tratamiento ambulatorio con claritromicina a dosis aparentemente adecuada. Controla las 24 horas, la madre la ve empeorada. Esto es muy importante, la subjetividad del padre, y es algo que no podemos dejar de lado ni de transmitir a la gente que se va formando, no basarnos en tecnología nomás, sino que esto es muy importante, la ve empeorada, persistencia de la fiebre, y se decide el ingreso al hospital. Entonces, en este caso, el punto particular es que se trata con un macrólido, una neumonía adquirida en la comunidad, y hay que ubicarse en qué tipo de 1 año. Entonces, lo trascendental es que en menores de 1 año hay que plantearse internación o no. Lo segundo, la droga. En nuestro país, el último informe de Vireme que ayer estuve revisando en internet, data del año 2010, que hablaba de un predominio de neumococo para neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, las experiencias que estamos teniendo en estos últimos 5 años pues nos hablan de muchos Staphylococcus aureus adquiridos en la comunidad, con todo lo que implica la diferencia de tratamiento. Quizás 7 años atrás, cuando el profe Aro hizo un trabajo de la CIMET, hablaba de usar penicilina o ampicilina de entrada. Hoy día probablemente eso ya no sea muy aplicable para nuestra realidad epidemiológica, menos aún usar un macrólido. ¿Por qué? Porque si tenemos un Staphylococcus aureus, probablemente no le peguemos. Y si no tenemos Staphylococcus aureus y empezamos a usar macrólidos en neumonías adquiridas en la comunidad, muy probablemente con el paso del tiempo dejemos de tener utilidad para clindamicina. ¿Por qué? Porque al meter presión con el macrólido, estamos presionando sobre un gen que es el gen macrólido glicosamina streptogramina. O sea, estamos haciendo que el germen mute y vamos a tener eventualmente poca sensibilidad a clindamicina en pocos años, y no podremos usar ni siquiera clindamicina y tendremos que usar vancomicina como en otros países de entrada ante sospecha de Staphylococcus aureus. Entonces, decisiones inadecuadas en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a la antibiótico-terapia inicial. Acudir siempre al uso de antibióticos de primera línea y basarnos en la epidemiología local o regional. Considerar eventualmente la epidemiología local, considerar la respuesta del huésped, el espectro que buscamos, la penetración. Esto es un punto muy interesante. Si tenemos un Staphylococcus aureus que es adquirido en la comunidad y que eventualmente en el cual no podamos usar oxacilina, pero podemos optar entre clindamicina y vancomicina y el foco es pulmonar, sabemos que tendríamos que optar por clindamicina. ¿Por qué? Por una cuestión farmacocinética de penetración al líquido alveolar. La clindamicina penetra mucho mejor que la vancomicina, entonces sería más útil, ¿verdad?, si es que nos da esa posibilidad el antibiograma. Y la generación de resistencia, como acabamos de ver, ¿verdad?, usar un macrólido no sería lo ideal en ningún caso prácticamente. Caso 5, revisión del diagnóstico. Varón de 3 años de edad con fiebre elevada y iodinofagia, que en los últimos 9 meses ha presentado episodios con fiebre elevada y iodinofagia, con una cadencia de 3 a 3 semanas y media, con aftas bucales, tratados con antibióticos todas las veces, con amoxicilina, con penicilina. Cada episodio febril suele tener una duración de 3 a 5 días y la supuración se mantiene algunos días a pesar del uso de amoxicilina o acitromicina. Se le hacen estudios paraclínicos, todos normales. El cultivo del exudado faríngeo es negativo para gérmenes patógenos. En general, el paciente cuando tiene fiebre presenta leucocitosis importante con desvío a la izquierda. Reevaluado por un colega, el mismo colega, el segundo, propone el uso de una dosis de prednisona en este paciente. ¿Cuál sería la opinión del auditorio? Es muy interesante porque este colega plantea el uso de una dosis de prueba, porque este paciente está presentando una fiebre periódica con estomatitis aftosa, faringitis a repetición en los últimos meses, con una secuencia de casi 3 semanas y adenopatías a posteriori, ¿verdad? O sea que está presentando un síndrome de FAPA.
Y en síndrome de FAPA, una dosis terapéutica de prednisona da una respuesta casi quirúrgica, se dice. O sea, si uno sospecha un FAPA, le da una dosis de prednisona y ese paciente a las 2 horas deja de tener fiebre. Y esto está escrito en los libros y le puedo decir que sí ocurre así, tal cual. Ocurre tal cual. Cuando es un síndrome de FAPA, uno le da una dosis de prednisona y el paciente deja de tener fiebre. Y si repite eventualmente eso, uno vuelve a hacer el mismo tratamiento y en general espacia el periodo entre las fiebres periódicas. Eventualmente algunos pacientes la literatura describe que tienen que llegar hasta la amigdalectomía, pero en general, de los que me tocó ver, todos responden a este tratamiento, ¿verdad? En este paciente hay que plantearse obviamente los diagnósticos diferenciales que hace 20 años se resumían en neutropenia cíclica y luego el síndrome de FAPA, que es de una descripción posterior y más nueva. Entonces, en síndrome de FAPA, fiebre periódica, aftas, faringitis, adenopatías. Estos son los criterios diagnósticos y entre los criterios diagnósticos hay 2 grupos, ¿verdad? Y este es el grupo que a mí más me gusta, tomen, que es un grupo británico, porque incluye la rápida respuesta a dosis única de corticoides. Caso clínico 6. Paciente de 1 mes de vida con hidrocefalia moderada, ecoencefalografía transfontanelar con lesiones calcificadas periventriculares, y en el STORCH lo que tiene de positivo pues es la curva para Toxoplasma gondii. Entonces se inicia inmediatamente, esto es lo que ocurre, se inicia inmediatamente manejo con pirimetamina, sulfadiacina y leucovorina a dosis adecuadas, y es reevaluado a la semana por otro colega y se solicita una fundoscopía en este instante. ¿Cuál es la opinión que tenemos en cuanto a este manejo? Porque fíjense que tenemos una serología concomitante, una serología que es, digamos, diagnóstica, tenemos lesiones a nivel imagenológico compatibles y se empieza el tratamiento. Exacto, faltó la fundoscopía. ¿Por qué? Porque si bien se empieza el tratamiento adecuado, no se empiezan corticoides. Si el paciente tenía lesiones a nivel de corioretina, ¿verdad?, y le hacemos el tratamiento, probablemente va a tener un desprendimiento de retina que nosotros le generamos. ¿Sí? Ese es el papel del corticoide en este caso. Si es que uno no le pone el corticoide de entrada, probablemente estas lesiones iniciales terminarán en un desprendimiento de retina y eso será negligencia en última instancia o impericia o caerá en algún punto en el cual alguien podrá decir por qué no le hizo la fundoscopía antes, si eso está indicado, ¿verdad? Son 8 casos nomás, ya vamos a terminar. Caso clínico 7. Paciente de 7 días de vida, hijo de una madre con BDRL 1 en 16, medicada con acitromicina durante el embarazo. El paciente tiene una BDRL 1 en 2. Se manejó con penicilina benzatínica dosis única y el paciente se encuentra al momento asintomático sin datos clínicos relevantes. Este es un caso en el cual la paciente se tiene que considerar no tratada, porque, claro, estamos hablando de una droga inadecuada y siempre tiene que ser, eventualmente, lo ideal, penicilina G cristalina. Entonces, la paciente es no tratada y hay que tratar al paciente. Punto 1. Punto 2, independientemente de la titulación, ¿verdad? Independientemente de la titulación, que tendría que ser 4 veces mayor, que sabemos, pero en este caso aparte se elige tratarlo con penicilina G benzatínica, que no está descrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente es una penicilina de depósito que tiene bajo nivel de suero y no tendrá, o no está descrito que tenga niveles curativos a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces, aunque no tenga, si no tenemos una punción lumbar de entrada, que es otro punto a resaltar, ¿verdad? Si el paciente tuviera neurosífilis, pues probablemente tendrá una mala evolución por la elección de las drogas. Bien, y esto es lo que sacamos del caso, que es una sífilis gestacional en la mujer embarazada, que es una sífilis congénita, y que cuando usamos una droga diferente a penicilina G cristalina hay que considerar que el paciente no se trató adecuadamente o si el tratamiento fue instituido en menos de 30 días antes del nacimiento. Bien, para terminar, un caso del cual se puede sacar, como les decía, algún tipo de enseñanza. Era un paciente de 5 días de vida, nacido por cesárea, sin factores de riesgo aparentemente, pero que tenía fiebre desde los 3 días de vida y fiebre muy alta, de 39 grados y medio en varias ocasiones. Fue manejado por un colega,
Me tocó llegar de mis vacaciones realmente, y cuando estaba llegando a mis vacaciones el papá del paciente estaba esperándome en la puerta del consultorio porque no le veía bien al paciente, ¿verdad? Insistiendo en que le vea. Entonces le digo pedirle primero permiso al que le está tratando y ahí me voy a verle. 2 días después llega el permiso, me voy y le veo, ¿verdad? Entonces al paciente, y cuando le veo y es un neonato, y no veo la punción lumbar, digo, bueno, le voy a sugerir de forma diplomática que se haga la punción lumbar, porque tiene que hacerse la punción lumbar, o sea, es una cuestión diagnóstica. Entonces entro, les explico, y cuando salgo ya el papá ya estaba poco convencido, después terminó de no convencerse, y aparentemente fue porque tuvimos un desacuerdo en cuanto a la aplicación del protocolo. Si un paciente neonato que tiene fiebre sin foco, fiebre tan alta, se trata como sepsis, siempre. O sea, se hace un protocolo de sepsis que tiene que incluir punción lumbar, a no ser que medie una contraindicación. Entonces, ahí entramos con la aplicación inadecuada de protocolo, porque cuando hablas con el colega te dice, pero ¿cómo si tiene procalcitonina normal, tiene la sangre sin mayores alteraciones, etcétera? Entonces, la aplicación de protocolos inadecuada, ¿verdad? O sea, este paciente no tuvo meningitis, o sea, se fue a la casa, pero fue por suerte que no tenga, ¿verdad? Eventualmente. Pero fíjense que a partir de un caso así, fíjense lo que es el error médico y el error no médico, a partir del cual te pueden vilipendiar, porque con este caso me hice famoso, salí en el diario, o sea, porque realmente la tía me trató de experimentador, ¿verdad? O sea, que le quería abrir el cráneo y que quería facturar con el paciente a partir de esto, ¿verdad? Pero es interesante porque cae dentro de lo que estábamos viendo, la aplicación inadecuada a un protocolo. El protocolo es correcto, Rochester, Filadelfia, Boston, pero tenés que aplicarlo no en un neonato. Bien. Acá está todo lo que les había justamente mencionado, y fíjense que pues siempre uno tiene que analizar si realmente no falló o hay algún tipo de cosas, y realmente todo lo que revisé, esta es una revisión muy nueva del año 2013 de Pediatric Clinics of North America, y fíjense que en la parte o sea, la enseñanza clásica de las residencias, ¿verdad? Paciente neonato, 28 días o menor, siempre tiene que incluir punción lumbar, el manejo del paciente, sino medio una contraindicación. ¿Sí? Es importante, y eso está en la literatura, y si uno toma la opción contraria se arriesga a que después le caiga un abogado y sí encuentre esto, y ahí sí uno pues no tendrá mucha defensa. Bien, cerrando pues, es difícil hablar de lo que es el error médico, ¿verdad? El error médico es algo a lo que estamos expuestos todos, nadie, hasta el más pintado pediatra o subespecialista comete errores, y todos lo sabemos, lo cometemos quizás todos los días. Lo importante es eventualmente, a partir del error médico, tratar de adquirir experiencias e ir mejorando como pediatras, como infectólogos, como subespecialistas. Fíjense, me resultó interesante esto. Fíjense, Molière, Francia, médicos, hombres de suerte, sus éxitos brillan al sol y sus errores los cubre la tierra. ¿Por qué me resultó interesante? Porque, fíjense, esto pensaba Molière en Francia, pero cuando uno se pone a pensar, al menos en una sociedad como la nuestra, nuestros errores son los que brillan al sol. O sea, cuando tenemos algún tipo de error, es notable la forma en la que la sociedad intenta exponer esos errores. En nuestro caso, como que está invertida la historia, ¿verdad? Se dice que a veces Paraguay es el cementerio de las teorías en muchas cosas, y como que se confirma, ¿no? Los errores son el puntapié inicial hacia la excelencia, así hay que tomarlos, siempre que se aprenda de ellos, y la actualización continua es la base de la excelencia. Gracias.